Bueno, pues nuevamente, shalom para todos ustedes y siguiendo con nuestra temática que vamos llevando, vamos a continuar en este día. Si no me equivoco, hoy será el video número 7 sobre este mismo tema que tenemos o que estamos ahí haciendo lo posible por llevarlo ahí, elaborándolo, ¿sí? En el anterior nos habíamos estado viendo lo que es la preexistencia, un poquito solamente, como bien dije el día de ayer, no estamos profundizando bien en cada uno de los temas. Hemos solamente retocado un poquito, por ejemplo, el concepto de Dios, que nos falta mucho profundizar en ello para tener ese concepto de Dios y que en muchas mentes se caiga el concepto del anciano de barbas largas, que está sentado en un trono, que tiene los pies sobre la tierra y así en esas figuras, ¿no? Falta mucho todavía para estar ahí mirando todo ello, pero con la ayuda del Creador poco a poquito vamos a ir dando toquecitos, uno allí y otro acá, y pronto vamos a ir al final dando pues ya varios retoques, ya vaya la redundancia. En respecto a la preexistencia, estábamos mostrando algunas maneras de cómo en la mente hebrea, cómo mira el judío el concepto de la preexistencia. Vamos a hacer lo posible por hoy concluir con ello para algo más que vamos a mencionar y al final poder decir y concluirlo, aparentemente concluirlo porque hay más profundidad todavía, pero vamos a dar esa, como dijéramos, esa definición para, para tenerlo ahí como esa clave en nuestra mente, en nuestra cabecita, para cuando nosotros veamos textos hebreos, podamos interpretarlos un poquito mejor de cómo se han estado interpretando. ¿Sí? Entonces, habíamos estado mostrando de que en la gran mayoría de la mente occidental, siempre el pensamiento que fue preconcebido en Nicea, ese es el pensamiento que prácticamente domina a todos los occidentales. Y como el otro audio dije, no solamente a los occidentales, sino más bien todo fuera de las fronteras de Israel. Aquellas personas alrededor de Israel, en este caso, ¿quiénes son los que están alrededor de Israel? Todo el mundo. En millones o billones de personas hay ese pensamiento que fue preconcebido en Nicea. Por eso era una de las cuestiones de que al principio empezar a hablar un poquito de Nicea, que con la ayuda, si el Eterno nos permite, después vamos a seguir hablando un poquito más sobre Nicea, sobre cómo se fueron dando y más detalles de Nicea. Solamente para llevar en la mente de que ahí Nicea fue un laboratorio, fue un horno, fue, ¿cómo le podemos decir? Donde se cocieron muchísimas ideas importantísimas que fueron después heredadas a toda la humanidad fuera de Israel. ¿Sí? Entonces, no así, las enseñanzas que estaba dando el personaje histórico, el real, el Yeshua Minatzrat, esas enseñanzas que él daba a sus discípulos, que todos eran judíos, no había otro, pues él nunca salió de las fronteras de Israel, nunca salió fuera. Entonces, ¿dónde y a quién le enseñó él siempre? A personas judías
con una mente judía, con una mente hebrea, con una cultura hebrea. Eso es lo que estuvo haciendo él. O sea, no es con una mente diferente a los profetas, no. Es una mente profética, la misma mentalidad que llevaban los profetas enseñando al pueblo de Israel. Con esa mentalidad es con la que Yeshua enseñaba a sus discípulos y a toda la gente que le escuchaba. Y por eso es que todos o aquella gran cantidad de personas le atendían y le hacían caso, porque entendían de qué estaba hablando. Pero imaginemos por un momento que él fuera y que les insinuara tan siquiera que él era un ser diferente a todos. Pensemos en un momento qué pasaría con la mente de todo aquel pueblo inmenso que le seguía, aquellas miles de personas que le seguían todos los días. ¿Qué pasaría con ellos si él les insinuara siquiera que él había estado desde antes de la creación? O sea, le habrían apedreado. Le habrían apedreado completamente, indudablemente. Lo habían corrido, es más, lo habrían crucificado ellos mismos. No habían dejado que lo crucificaran los romanos. Así como estuvieron haciendo los judíos que vieron que con Rab Shaul y Bernabé cuando estaban en aquella otra ciudad y que los confundieron con los dioses paganos, con Mercurio y Júpiter. ¿Qué les hicieron a ellos? Les hicieron altares, les llevaron guirnaldas, les sacrificaron animales y le hicieron una inmensa fiesta. Pero ¿qué pasó cuando algunos judíos supieron lo que estaban haciéndoles a aquellos judíos? Dice que los arrastraron, los llevaron y los dieron incluso hasta por muertos porque los golpearon. La mente hebrea, la mente judía no es la mente helenista. Aun cuando mucho judío estaba fuera de las fronteras de Israel, que estaba asimilado, también esos judíos, a los cuales se les fue enseñando la enseñanza de Yeshua al principio, a ellos, porque a quienes salían a enseñar, a ellos, pero poco a poco se fueron mezclándose y mezclándose más. Pero entonces en ese pensamiento hebreo, ese pensamiento judío, con esa mente hebrea, podemos entender entonces qué es la preexistencia de Mashiach. Y por eso es que se dice siempre la preexistencia de Mashiach, no la preexistencia de un ser humano, de un ser en sí, como en este caso del personaje Yeshua. O como lo han dicho, estaba Jesús allá, mucho menos Jesús, porque Jesús, vamos viendo que Jesús es un personaje totalmente sacado de la ¿cómo se dice? Ay, se me trabó, la cosmología, no sé si dije bien, judía. No es para ello nada de eso. Es otro ser totalmente diferente, creado en Nicea, creado en esos concilios ecuménicos en los cuales se le fue primeramente dicho que, pues que primero fue encarnado y luego vienen más adelante, no era encarnado, él ya estaba desde antes, no, que no, y cada vez fueron aumentando y cambiando las ideas según las necesidades que se iban teniendo. Por eso es muy importante que vayamos llevándonos todo esto y llevar lo que es la preexistencia en la mente judía para sí mismo poder saber, poder entender, poder leer esos textos cuando lo estamos leyendo. Nos dice el Talmud, nos da, por eso es que está ese dato en el Talmud, en donde se habla de la preexistencia. Sí, en Pesajim 54a, nos hablan claramente donde dice la Torá, el arrepentimiento, o sea, la Teshuvá, el Gan Eden, el Geinón, el trono de gloria, el templo sagrado también y el nombre del Mesías, puede decirse, o el título de Mashiach, así, ya preexistían desde antes de que todas las cosas fueron creadas, ¿sí? Desde antes de la creación del mundo. Porque el pensamiento hebreo está así, ¿sabe? Como
Las cosas preexisten en el pensamiento de el Boreolam, ¿sí? Como en su plan maestro lo tiene ya. Y de ahí se enseña que incluso todos nosotros, porque así como decimos, ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad del Eterno, así ningún ser humano nace sin el permiso de Kadosh Baruj Hu. Eso lo tenemos que tener bien clarísimo. Ningún ser humano nace porque se le salió de las manos a Kadosh Baruj Hu. Porque de pronto, ay, ya nació otro por acá y se le fue de las manos. No, no es así, no funciona así. Todos los que hemos nacido en esta tierra, en este mundo, y que hemos llegado a ser seres humanos, aun cuando no solo a los seres humanos, todos los que hemos sido creados, es porque Kadosh Baruj Hu ya nos ha tenido en la mente, en su mente, desde antes de la creación del mundo. ¿Y cuál es la base para decir que desde antes de la creación del mundo? Pues simple y fácil, porque Kadosh Baruj Hu no está en el tiempo. Para él no existe el tiempo. Él vive un presente continuo, en el cual él conoce. Por eso dice, yo conozco el final desde el principio y el principio desde el final. Son palabras muy contundentes en las cuales nosotros debemos estar siempre bien afianzados en esas partes para saber que la mente de Kadosh Baruj Hu siempre no hay nada que se le salga, ¿sí? Entonces, eso significa entonces que preexiste todo en aquella mente. Así la mente hebrea fue educada, así la mente hebrea es como nos va enseñando cómo es ese concepto de la preexistencia. En otras palabras, a la hora de indicar el Eterno su propósito divino para desarrollar unas ideas o para llevar adelante los planes que tiene, pero esos planes ante la existencia física, ese plan estuvo existiendo en la mente de Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Eso ya estaba. Desde antes de la creación me podría atrever a mencionar y decir, ella sabe quién, desde antes de la creación, quién y quién va a existir, quién y quién va a estar, a cuánto tiempo vamos a vivir, quién va a sufrir, quién no va a sufrir. Él es. Por eso no hay una mente mayor como la de él, por decir que hablar para entender nosotros acerca de cómo el conocimiento de él y llamarle a nosotros mente, porque nuestra mente a nosotros es la que nos funciona para saber y conocer todas las cosas. Sí, entonces, eh, hablando entonces ya, ir concluyendo un poquito con ese tema de la preexistencia, vamos a ir viendo cómo nos dice el Talmud, como dice, antes de la creación de todas las cosas ya existía el nombre del Mesías. El nombre del Mesías ya estaba, el concepto del Mesías ya está, eso ya está. Eso es lo que tenemos que, todo aquel que no lo tenga martillado en su cabeza, tiene que martillárselo para entender que ese ya es esa preexistencia, pero no el personaje, tanto el nombre como el título del Mesías. Y tenemos que recordar que en hebreo nombre no solamente es la manera de como una persona se identifica, sino que nombre indica todos los atributos, ¿sí? Los atributos sustanciales de una persona, lo que esa persona es o va a ser en sí en la mente de Kadosh Baruj Hu. Y a todos los sabios del Talmud nos dicen que antes de la creación de todas las cosas, el Mesías ya existía. Por eso, ¿en qué sentido? En el Talmud hay un Midrash va a decir luego que dice, ¿cómo dice? Usa una expresión que clarifica toda esta posición talmúdica. Dice el Midrash, desde el principio de la creación del mundo nació el rey Mesías.
porque él entró en la mente de Kadosh Baruj Hu, incluso antes de que el mundo fuese creado. Eso es lo que dice, enseña el Midrash. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando aquí? La mentalidad que se tiene en el pueblo amado, el pueblo de Kadosh Baruj Hu, el pueblo judío. Esa es la mentalidad, no la mentalidad de Nicea, no la mentalidad de los papas, no la mentalidad que se fue implantado a través de las generaciones. Perdón por estar repite y repite todo esto como si quisiera, pues es que sí, es como estarle martillando, mucho martillo. Sí, entonces, toda esta teología ya existía así, incluso se demuestra también, se puede estar demostrándose como en el libro de Juan. En el libro de Juan, sí, el judaísmo nos enseña sobre esa preexistencia del Mesías, pero no como lo enseñaron después allá en el cristianismo, donde empieza a decirnos ahí, como dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esas cosas ahí que están bien conocidas por todos y que siempre se han enseñado, pero ese es el pensamiento de Nicea nuevamente. Son pensamientos que culminaron ahí con Nicea. Sí, lo que se afirmó allí. Entonces, eh, ¿qué pasó para que todo eso se torciera? ¿Qué pasó para que todas esas enseñanzas se fueran por otro lado? ¿Qué pasó? Uno de los abismos de las enseñanzas que enseñan los profetas hebreos, ¿sí? Y de esas mismas enseñanzas que mostraba Yeshua, ahí están encontrados en Nicea, los concilios posteriores, ¿sí? Hablándose de esas preexistencias. Y se hicieron grandes debates, grandes guerras a través de los años y las escuelas de pensamientos. Una peleaba con la otra y cada quien exponiendo su punto y cada quien asegurando que tenía la completa razón. Al final, al final dominó un pensamiento cuando el emperador les pone el ultimátum y les dice, se ponen de acuerdo o los va a justiciar. Entonces la escuela que dominó, esa fue la escuela que ganó y de ahí se paró. Entonces, con eso nos vamos a atrever a decir y a enseñar que los padres del cristianismo no son Abraham, no es Isaac, no es Jacob, como bien decimos, nuestros padres, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. No, con eso nos podremos atrevernos a decir que los padres del cristianismo son Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Sí? Son los que están fundamentados en esas escrituras. Esos documentos que salieron de ahí, de esos concilios, ¿sí? Porque las escrituras hebreas y todas las enseñanzas que dejó o que enseñaba Yehoshua Minasrat a sus estudiantes personales, ¿sí? Eran diferentes. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo siempre, machacándolas siempre. Entonces, para ir concluyendo, esas enseñanzas que se fueron heredando son helenistas, son paganas, son filosóficas. Y por supuesto, si son paganas, helenistas, filosóficas, entonces están distorsionadas de las enseñanzas de los profetas y de la enseñanza que el Yehoshua Minasrat estuvo dando a sus discípulos originales. Eso que se quede bien claro, ¿sí? Por ese motivo hay que tener muy clarísimo en nuestras mentes cómo van surgiéndose y cómo van resultando todas esas enseñanzas después, ¿sí? Con esas teologías. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a ir concluyendo entonces? Vamos a ir mirando o tratando de estar redescubriendo esas raíces, que las raíces de las personas que están buscando encontrar la verdad no se encuentran en Roma, que las raíces de la persona que está buscando la verdad se encuentran en Jerusalén, no en Roma. Una es la raíz de Roma y otra es la raíz de Jerusalén. Hay que estar descubriendo eso. Hay que tener que esa fe se vaya afianzándose en esa fe hebrea, no en la fe romana heredada por los padres de la iglesia. Sí. Hay que ver que esos libros que tenemos como conocidos como el Nuevo Testamento, pues son libros que dan mucha luz, que dan mucho fariseísmo, ¿sí? Pero también hay que ver que tienen mucha manipulación de, como dijera el profeta, de la pluma mentirosa, ¿sí? Hay que ver, hay que analizar los textos, hay que estarlos viendo porque es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a ir concluyendo entonces para ir dejando una definición de la preexistencia en la mente, lo que es la preexistencia en la mente judía, porque los libros que se dieron siempre fueron aquella mente judía, en contraposición de la mente de los filósofos. ¿Sí? Entonces, en la mente judía hebrea, la preexistencia significa una predestinación. Y ojo que no estoy hablando de predestinación como más o menos luego se entiende, pero es como una palabra más para ir agarrándole más la idea. Sí, o sea que fue algo que fue pensado muy, pero muy bien. Sí, fue pensado muy bien para la mente hebrea. Preexistencia significa entonces esa predestinación, ¿sí? Para que algo surja, para que algo aparezca en el tiempo cuando va a ser el tiempo apropiado. Aquí en el mundo judío es la ordenación previa a antes que un proyecto sea concretado. No como en la preexistencia en el mundo pagano. Preexistencia en el mundo judío, diferente como en el mundo pagano. Significa la existencia de algo antes de la creación del mundo, una existencia real y tangible que se va a dar en su momento cuando el bendito sea lo tenga determinado. ¿Sí? Entonces, con esos conceptos vamos a ir desplazando esos conceptos griegos que vinieron mucho después de la existencia real de Yeshua Minazrat. Mucho después, cómo lo fueron interpretando aquellos helenistas, cómo fue resultando todo aquel comienzo, ¿sí? Entonces, vamos a ir concretando eso, que es la preexistencia en esa mente judía. Lo voy a repetir para que se vaya más o menos ya concretando la idea, ¿sí? Para que se vaya quedando ya esa idea más en lo que es una mente hebrea. Es como significa aquella predestinación o algo que ya ha sido pensado, que se ha sido pensado muy bien para que surja y aparezca en el momento adecuado. No sé si esa creo fue la definición que vamos quedando a llevar. Por eso es que entra ahí el momento cuando dice el Talmud,
por ejemplo, todas las cosas que fueron creadas desde antes. Y porque Kadosh Baruj Hu ya sabe lo que va a pasar y los tiene ahí listos. Como bien se enseña, el Eterno nos da la enfermedad, pero también cuando nos da la enfermedad es porque ya tiene la cura, el antídoto. Entonces, es lo mismo en todo esto. Sí, es lo mismo. Pero sí sacar de la cabeza ese sentimiento de preexistencia, de que a fuerzas algo tiene que estar allá, como si fuese en físico, para que pueda después existir. Y de ahí sacaron esa que vino y que reencarnó y todas esas cosas tan absurdas que vienen enseñando los papas en la iglesia. Toda esa enseñanza es tan fuerte. ¿Cómo se puede decir la palabra? No sé, no quiero agredir ni nada, pero para una palabra que se diga más, eh, mejor así lo dejo hasta ahí nada más, ¿sí? Ahora, por ese motivo es que hace falta romper con todas las malas interpretaciones. Es muy necesario que se estén martillándose los pensamientos y los conceptos siempre. Conocer la verdad histórica es muy importante. Conocer la verdad histórica respecto de aquella verdadera enseñanza que estuvo dando aquel gran maestro, aquel gran rabino, que por cierto es históricamente es el nombre de rabino se menciona refiriéndose a Yeshua, no porque no hubiera más rabinos, había más rabinos también, pero históricamente documentado en libros es el primero que surgió documentado en libros, desde cuando están los documentos lo que se conoce como el Nuevo Testamento, para enseñarnos y decir cómo le decían Ribi, ¿sí? Lo cual obviamente quiere decir mi grande, mi maestro, muchas cosas así, ¿no? En donde supuestamente también una mujer la podía llamar a su esposo de esa misma manera. Muchas cosas interesantes, pero dijera yo, ¿será una casualidad? Había más rabinos ya, no es que él fue el primero, había más, pero a él fue históricamente el que primero que hay documentos que podemos decir esto, aquí a él fue el primero que se le llamó rabino, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo varios detallitos. Todavía tenemos un cachito de tiempo para leer unas citas, creo. Que es muy importante entonces romper con todas esas interpretaciones y conocer esa historia, ¿sí? Incluso las interpretaciones que se le han dado o más bien, no interpretaciones, sí, interpretaciones y traducciones, porque una traducción de una escritura puede llevar al lector a otros pensamientos lejos de los que pudiese llevarle si hiciera una traducción correcta de ciertos escritos o documentos que sean, ¿sí? Entonces, hay muchas traducciones que se han hecho, ¿sí? Muchas traducciones, y por eso es que la gente se empeña muchas veces en afirmar a grito de corazón muchas cosas. En la carta ¿cómo se llama? De Primera de Corintios, en el capítulo 8 y verso 6, hay un texto que me gustaría a mí leer. Dice, a ver si lo puedo leer porque ya me dio. Dice, para nosotros. ¿A quién está refiriéndose para nosotros? Para nosotros. Sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Adón, Yeshua el Mashiach, por medio de quien son todas las cosas
y nosotros por medio de él. ¿Por qué quiero mencionar este texto? Este texto nos está enseñando varias cosas, ¿sí? Nos está enseñando de que el escritor le está diciendo a mandando esa carta a los corintios, y de ahí debemos saber los corintios quiénes eran y cómo era su mentalidad de ellos. Entonces, Rav Shaul le está diciendo qué cosa es lo que tienen que pensar, cómo tienen que mirar las enseñanzas para nosotros, para todos aquellos que ya hemos estado estudiando, así también para nosotros que hemos estado estudiando. Hay un solo Dios, no las ideas que vienen después en Nicea, de que ya hay 2 dioses, 3 dioses. Para nosotros los judíos hay un solo Dios. Es el mandamiento más grande que Mashiach, que Yeshua que le hicieron a Yeshua. ¿Sí? Hay solamente un solo Dios. ¿Y quién es ese Dios? Es el Padre, a quien se le identifica como el Padre. ¿Por qué no decimos la Madre? ¿Quién sabe que es masculino o quién sabe que es femenino? ¿Por qué lo identificamos como masculino, como el Padre? Son temas que se pueden estar buscando acerca de Dios. Cuando decimos Dios, o por qué decimos Dios, o por qué no le llamamos de otra manera, cosas, detalles, ¿verdad? Pero el punto es eso, que hay uno solo, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es uno solo, ¿sí? Y dice bien, de quien todo procede, todo lo que sea, y quien nosotros estamos destinados, y sí, un solo Mashiach, por quien todo existe, un solo Adón, y por quien nosotros existimos. Bueno, ¿por qué estoy mencionando este texto? Porque estamos hablando de esa preexistencia. Desde el momento que la mente humana piensa que hubo un ser preexistente y que sobre todo fue hijo de Dios, entonces, obviamente, por consiguiente, está pensando en 2 dioses, aun cuando diga y se diga en su mente que es un solo Dios y que es el mismo. Por eso muchas veces ya pensamientos dicen, es que es el mismo, es que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Y como bien dijo, mi Padre y yo uno somos. Entendiendo todos esos pensamientos y esas ideas con una mente niceana. Por eso es muy importante repetir mucho lo que las enseñanzas de Nicea. Entonces Rav Shaul está diciendo a ellos mismos, a los corintios, no les está diciendo a los hebreos, les está diciendo a los corintios, aprendan, enséñense, grábense. Para nosotros no existe eso que ustedes piensan que hay otras cosas, otros pensamientos. Para nosotros solamente hay uno solo. No existen 2. No existe el Padre y el Hijo y el Espíritu y nada de esas cosas. Solamente hay un solo. Pero sí necesitamos un Adón. Sí, hay un Adón también que está y que está ahí desde siempre en la mente de el Eterno. Sí. Entonces, cuando está diciendo ahí, incluso para nosotros, también en ellos se está refiriendo no solamente a aquel momento cuando estaban dando esas enseñanzas o mandándoles esas cartas, sino está haciendo una referencia de que para todo el linaje que va a venir después, con el mismo pensamiento y con la misma enseñanza, ¿sí? O sea, para todos los judíos, en todas las etapas de su historia, en cualquier lugar del mundo, la mente judía solamente es que hay un solo Dios, un solo Eloah. ¿Sí? Ese es el mensaje que Rav Shaul está dando ahí, ¿sí? En ello. Sí. Por eso dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Eloah, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un Adón, el Yeshua el Mesías, por medio de quien son
por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Así está en la versión hebrea, ¿sí? Y en la versión que se tienen en todo el mundo, de todas las traducciones, que dice, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. O sea, son términos diferentes en los cuales de ahí va a venir, vienen esos pensamientos, siempre tratando de darle el toque de que Él fue el que creó las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando dice, para nosotros hay un solo Dios y Padre, uno solo, no dos y tres, ¿sí? Y el mediador de Dios entre los hombres, mediador es Yeshua. Siempre vamos a ocupar un mediador para todo. Moshe Rabeno siempre fue un mediador. Siempre hemos tenido, el sumo sacerdote era un mediador. También para con Yeshua, para con Kadosh Baruj Hu también necesitamos un mediador que es Yeshua. ¿Sí? Y otra cita que quería leer también es en la primera de Timoteo 2:5. En las traducciones normales dice así, porque Dios es único y único es también el mediador entre Dios y los hombres. Dice que solo uno es Dios, que no solo hay uno, que solo hay uno, perdón, como solo también hay un solo mediador. Sí. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Vuelvo al Concilio de Nicea. El pensamiento de Nicea se fue acuñando la forma de mirar a la madre de Yeshua, a Miriam. Y se fue acuñando y se enseñó que ella era una mediadora, ¿sí? Para toda la humanidad, que también era una mediadora. Eso es invento, es falacia. Es una contradicción a las mismísimas reglas. Sí. Imaginémonos por un momento solamente a aquella mujer que porque dio a luz, y no es que se le desprecie ni que se hable de ella ni nada, sino ella ni siquiera, dicen los historiadores, ella ni siquiera supo en un momento que su hijo era hijo de Dios, que su hijo era preexistente. Todas esas cosas vienen después con la mente de la gente. Sí, todo eso viene mucho después. Y incluso ya cerca de nuestra etapa de vida, hay una fracción que quiero leer de un papa, del Papa Pío X, ¿sí? ¿Qué enseñaban y cuál era la mentalidad que se tenían? ¿Sí? El Papa Pío X. Ese documento está datado del 4 de febrero de 1904. 1904. Y dice así, dice así el texto este. La Santísima Virgen es dispensadora universal de todas las gracias, tanto por su divina maternidad, que las obtiene de su Hijo, como por su maternidad espiritual, que las distribuye entre sus otros hijos, todos los hombres. Esto lo hace subordinada, aquí le pone él, a Cristo, pero de manera inmediata. Y ello por una específica y singular determinación de la voluntad de Dios, que ha querido otorgar a María esta doble función. ¿Cuál es la doble función?
ser corredentora y dispensadora, con alcance universal y para siempre. O sea, si llevamos estos pensamientos y los queremos colocar un poquito en lo que es el concepto de Mashiach en la mente judía y lo que son el concepto de Dios y todo eso en la mente hebrea, vemos nosotros que estos pensamientos están, pero miles de años luz o de abismo, que son abismales en los pensamientos que se tienen en la cultura hebrea, en la mente judía, en la mente de los profetas y la mismísima mente de Yeshua. Abismales. Entonces, y ha sido ya como pulidos, han sido ya bien trabajados, como ya bien creídos, además también por todos. Y vemos nosotros qué lejos están esos pensamientos de lo que nos enseñan realmente los profetas, de lo que nos han enseñado, de las mismas enseñanzas que dejaba el Rivi. Sí, simplemente desde que estamos viendo nosotros ese texto, sí, o el de Primera de Timoteo 2:5 también, que dice, porque Dios es único y único es también el mediador entre Dios y los hombres, o sea, Yeshua HaMashiach, hombre. Y cuando dice hombre es porque era hombre y no puede ser un ser que es nacido solo de una mujer y no es engendrado de padre, no puede ser hombre. Eso es lo que no le cabe mucho a la cabeza de las personas. No entiendo por qué. Es tan difícil entender por razonamiento lógico, entender que si un ser nace solo de una mujer, no es un hombre. Porque Kadosh Baruj Hu dejó una semilla bien puesta en la cual el ser humano, el hombre, tiene que ser, para que pueda ser hombre y ser humano, tiene que tener un padre y una madre. Tiene que haber nacido de un esperma y de un óvulo. Desde el momento en que no es nacido de un esperma y de un óvulo, no es y no puede ser un hombre, un ser humano. Puede ser mil cosas, puede ser lo que quieran llamarle, pero no puede ser un humano. Así que cuando se determinó y se dijo 100% hombre, 100% Dios, no existe el 200%. No existe un 200%. ¿De dónde sacan un 100% hombre, 100% Dios? Pues no existe el 200. Si hubiera dicho el 50 y 50, pero lo quieren hacer tan hombre para no quitarle nada del hombre y tan Dios como que sea el 100% Dios. O sea, todo fuera de las enseñanzas de la Torah, todo fuera de las enseñanzas de los profetas, todo fuera de las enseñanzas del mismísimo Yeshua. Sí, como está diciendo aquí, porque Dios, Kadosh Baruj Hu, es único, aparte de que no es uno solamente, sino que debe ser único. Y cuando es único es porque no existe otro más. No puede ser. La palabra único indica que no puede haber algo más, ni siquiera que se le parezca. Y es lo que nos enseña el Shema Israel. El Shema Israel nos enseña a que Kadosh Baruj Hu es uno y único. Uno y único. Eso es lo que tenemos nosotros siempre que martillarnos, siempre todo eso, siempre en la cabeza. Que no exista nada que pueda ni siquiera, no cabe ni siquiera la más mínima remota idea de que pudiese ser eso, tener algo de lógica y sentido, sino todo eso son enseñanzas paganas, helenistas, sí,
desde el momento que se va sacando en el principio era el logos, y el logos era cosas así en las traducciones. Por eso es muy importante tener una traducción y buscar la traducción que sea más genuina para todas las enseñanzas. Es muy importante que vaya uno teniendo esas, ay, creo que ya me estoy pasando el tiempo otra vez, o se me va acabando el tiempo más bien. Más bien. Voy a dejarlo yo creo aquí. Vamos a llevarnos entonces ese pensamiento de esa pequeña definición de la preexistencia, ¿sí? Que estábamos dando ahí para tenerla, ¿sí? Vamos a tal vez a seguir después viendo un poquito más sobre ese concepto, si Él es como Dios. Y vamos tal vez a la siguiente clase, vamos a estar mirando a tocar ahora sí vamos a empezar a tocar el nacimiento de ese personaje. Y vamos a estar mirando muchos detallitos ahí, porque el libro de Mateo, lo primero que empieza hablando es hablar de la genealogía dicen las Biblias cristianas, de Jesús. Vamos nosotros a ver que no es Jesús, que es de Yeshua. Sí, muy importante. Vamos a ir viendo por qué empieza de esa manera, por qué si es un nacimiento tan importante, porque cómo no va a ser importante si imagínense el Hijo de Dios y que no fuera importante. Entonces, si es así tan importante, ¿cómo es posible que en todo el libro de Marcos no exista? No existe. No nos habla del nacimiento de ese Hijo de Dios. Si así fuera. ¿Cómo es que una cosa tan grandísima se la podía olvidar a aquella persona? Sí. Son detalles importantísimos. Vamos a tocar, creo que en la siguiente un poquito, y voy a decir un poquito nada más porque hay mucho sobre el nacimiento. Es muy largo todos esos temas. Todos son muy largos y parece que nomás vamos tocándolos ahí poquito, así, aquí, acá, para ir tratando de llevar la idea un poquito y ir saliendo adelante, pues también, porque si no nos estaríamos aquí todo el año hablándolo, porque es una historia que se ha marcado durante 2000 años, y una cosa que se ha marcado durante 2000 años no la podemos explicar en unos 8 días, ni una semana, ni 2 o 3 semanas. Son temas grandísimos, porque abarcan un montonazo, abarcan muchísimos conceptos. Entonces, cuando menos vamos a irnos ahí mirando un poquito, ahí toquecitos, podemos decirle, para ver que esto pueda ir abriendo muchas mentecitas que tal vez han estado o están o siguen cerradas, pero que tal vez con alguna palabrita pueda encenderse de chispita de alguien de querer averiguar y buscar un poquito más. Vamos a tocar entonces la siguiente clase un poquito más sobre, creo que vamos a tocar ese nacimiento, y por ahí nos vamos a ir hablando igual, siguiendo metiendo los conceptos de Dios, el concepto de Hijo de Dios, y seguir hablando, ¿por qué no de la misma preexistencia? Porque no se va a salir. Son temas que están envueltos unos con otros y siempre estamos ahí hablando, queriendo o no queriendo, siempre. Entonces, vamos a dejar aquí esto. Tenía varios textos que quería leer, pero ya no hay tiempo. Tal vez en la siguiente los vamos a leer. Muy interesantes textos que nos hablan de esa unicidad y que nos hablan cómo podemos nosotros ver cómo era el pensamiento de ahí de Yeshua y los discípulos, que creían completamente en ese pensamiento de los profetas. Entonces vamos a dejarlo ahí con la ayuda del Eterno y agradecer a Kadosh Baruj Hu porque nos ha dado esta oportunidad de estar nuevamente conectados con ustedes, y que el Eterno bendito les llene muchas bendiciones por siempre. Y les espero para todos aquellos del YouTube que puedan estar mirando y que se le den
un me gusta cuando menos. Y si no te has suscrito, que te suscribas a mi canal para, como bien dije, lo digo siempre, queremos hacer estos en vivo y participar todos y estar comentándolo y va a ser muy agradable. Son temas muy agradables que podemos estar llevando para, para crecer todos nosotros juntos, ¿sí? Así que les dejo aquí con esto y shalom.